Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches. A ver, primero, presentarme. Mi nombre es Diego Ronada Pastor, soy médico cirujano, trabajo como rotante de investigación en la Universidad de San Ignacio de Loyola. El tema a presentar el día de hoy es introducción, justificación, objetivos e hipótesis. Bueno, primero una breve descripción de conflictos, una declaración de conflictos de intereses. Yo estudié en la Universidad de San Martín de Porres, estudio actualmente en la Universidad Cayetano Heredia y trabajo en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, el tema ya es bastante conocido, es bastante tocado, es un tema bastante importante, pero por eso mismo es que vale la pena mencionarlo. Bueno, un pequeño meme. Igual también haciendo alusión a los errores frecuentes que hay con respecto a la redacción tanto de la introducción, justificación, objetivos. A ver, empecemos. Vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, lo que es la redacción de la introducción, uniéndolo un poco con la justificación y después ya concluir con objetivos y hipótesis. Es la parte más importante en realidad. Ahora, introducción. La introducción la podemos dividir formalmente en 3 secciones muy importantes. Ahora, recordemos que en estos temas de investigación no hay un esquema fijo, no hay un esquema, no hay algo totalmente arbitrario, ¿ya? Todo es a evaluar, hay formas, hay estilos, y eso se debe tener en cuenta siempre. Pero para aspectos de esta charla, vamos a manejarlo en 3 partes de la introducción. La primera sería por qué se va a realizar el estudio. Es decir, qué es lo que se sabe. Es lo que la literatura ya nos ha descrito con respecto al tema de interés. Nosotros realizamos todo el planteamiento de nuestro problema de investigación, tenemos una idea clara, concisa, objetiva, específica, de una población determinada, con una variable de interés, de exposición y una variable de interés de desenlace, en un tiempo en específico. Una vez nosotros tengamos todo eso, podemos empezar a dirigir nuestra introducción. Nosotros tenemos que tener sumamente claro el tema de investigación para poder elaborar una buena introducción. Si no, va a salir muy desviado, va a ser muy amplio, muy extenso, no va a ser centrado en el aspecto de importancia para nosotros, y ese es uno de los principales errores. Ahora, como primera parte, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué vamos a realizar el estudio? Tenemos que brindar información esencial, información clave, que a nosotros nos ayude a que, recordemos que el lector debe de leer nuestra introducción, debe de leer nuestro estudio y no debe tener necesidad de revisar otra literatura para poder entender lo que nosotros hemos querido decir. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Acá, bueno, a manera general, ¿no? Introducción, se debe mencionar por qué se realiza el estudio, brindar información clave, describir el objetivo del estudio. Siempre tenemos que tener un objetivo general, ¿ya? Después esto se va a ir desglosando en las siguientes diapositivas y captar el interés del lector. Es decir, toda persona que vea nuestro estudio. Ya. Ahora, yendo específicamente a esta división que ya había mencionado, en la primera sección, porque no necesariamente es el primer párrafo, la introducción tiene una estructura de 3 partes, que puede ser de 3
a 5 párrafos para efectos de esta charla. No debe ser muy extensa. Generalmente se acepta hasta el 15% del total del inextenso, del manuscrito. Y debe de tener una estructura de cono invertido. ¿A qué nos referimos con cono invertido? Que debe de ir de lo más general de nuestro tema de interés, específicamente nuestro trabajo, hasta llegar a lo más específico, que es justamente nuestro objetivo. Entonces, vamos a ver primero el primer párrafo. ¿Qué se sabe en pregunta de investigación? Primero acá debemos de mencionar la magnitud del problema, antecedentes, estudios previos. Ojo, no es un resumen de toda la literatura existente, no es una revisión del tema en general, no, porque si no sería una revisión narrativa. Eso no es lo que queremos hacer nosotros. Debemos de brindar, sí, un panorama general del tema, pero que sea pertinente con nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, con respecto a magnitud del problema, ¿a qué me refiero? Brindar datos de morbimortalidad, frecuencias de la enfermedad, que se describan mediante los antecedentes, y debemos ir primero de lo que se describe a nivel mundial, para posteriormente pasar de repente a otros continentes, o a nuestro continente, y después pasar a nuestro país, si es que hubiera el antecedente, ¿no? Porque recordemos que hay muchos estudios que no poseen muchos antecedentes, o que no cuentan con antecedentes locales. Entonces, se podría hacer énfasis en esto, pero ya no sería en el primer párrafo, porque es lo que se sabe en nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, si mi tema es ver la asociación de, por ejemplo, la vitamina D con diabetes o con resistencia a la insulina, ¿yo qué es lo que debería mencionar primero en este párrafo, ¿no? Debería mencionar cuál es la prevalencia de diabetes a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, brindar cifras que puedan informar al lector y decir, wow, realmente es un problema importante. Hay millones de personas en el mundo con diabetes y hay aún más, de repente, o sea, con respecto a porcentajes en nuestra región. Y Perú es uno de los principales países con esta condición. ¿Me entienden? Es presentar el problema y que el lector entienda que es importante investigarse, que no se debe de ignorar. Y esto lo vamos representando o lo vamos alimentando con los antecedentes de la investigación. Esa sería básicamente la primera parte de la introducción. Recordemos que toda estructura de redacción idealmente debería de seguir como estructura académica, primero contar con una oración de fuerza, verse acompañada de oraciones de soporte y tener una oración de cierre. Esta oración de cierre debe de estar linkeada o debe de ser como un engranaje, debe de asociarse después a la oración de fuerza del siguiente párrafo. En este caso, pasaríamos al que no se sabe. Ya en la primera parte, ya explicamos de manera general al lector de nuestro tema de investigación y además describimos algunos antecedentes. Después vamos a mencionar qué es lo que no se sabe, por qué es importante saberlo. Describir vacíos, limitaciones en la literatura, mencionar si es que fuera el caso, ¿no? La falta de estudios, de repente la falta de estudios en nuestra región,
o en nuestro país. Ahora, ustedes dicen, ya doctor, genial, pero ya hay bastantes estudios con respecto al tema, incluso en mi región, incluso en mi país. ¿Cómo podría mencionar, ¿no? que sigue siendo importante, pese a que ya hay una serie de antecedentes descritos? Bueno, se debería evaluar el contexto de los estudios. No todos los estudios, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un antecedente, pero ese antecedente no fue hecho en la población en la cual yo quiero realizar mi estudio? Si, por ejemplo, son pacientes sin trastornos metabólicos y yo quiero verlo específicamente en personas con trastorno metabólico. Debemos de, por ejemplo, ya, más difícil todavía. No, doctor, pero es que hay justo en la misma población que yo quiero. Es igualito, es idéntico mi estudio. Bueno, no hay estudio literalmente igual. No se olviden ya. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Si es en el mismo tema, en la misma población, ¿cómo yo puedo resaltarlo? Debemos de ver falencias metodológicas. Eh, Probablemente ustedes lo vayan a hacer con una encuesta a nivel nacional, incluyendo a 5.000, 10.000 personas, y el otro estudio simplemente fue un número menor, ¿no? de participantes. De repente, el mismo esquema, ¿no? De la encuesta que ustedes están empleando en el aspecto metodológico, ¿no? El tema estadístico, el otro fue un estudio descriptivo, el mío va a ser analítico. Hay muchas cosas que se deben de tomar en cuenta. Eso es bastante importante. Y acá también hay que resaltar, o sea, ya mencionamos lo malo de los otros estudios, entre comillas lo malo, ¿no? Entre comillas. Mencionamos las diferencias, mejor, con nuestro estudio de los antecedentes y mencionamos también qué es lo que nosotros, por ejemplo, ¿no? En el año 2018, en un estudio realizado a nivel local, se evaluó la asociación de interés, sin embargo, se tomó en cuenta únicamente un análisis descriptivo, no se llevó un análisis multivariado. Por ejemplo, podrían mencionarlo así, ¿no? Resaltando lo importante del estudio que ustedes quieren realizar. Finalmente, ¿qué se planea hacer? Una vez descrito qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, se tenga información de las potenciales diferencias. En 2 a 3 líneas debemos de nosotros cerrar nuestra introducción, mencionando nuestro objetivo de estudio, con el cual nosotros, o con lo cual nosotros vamos a poder responder a nuestra pregunta de investigación. Debe de tener una secuencia lógica, chicos. Esto es lo que yo quiero que entiendan. La introducción debe de ser armoniosa, se debe de entender qué es lo que quiere decir el investigador, qué es lo que quiere resaltar y qué es lo que quiere responder. Todo eso es lo que nosotros debemos de mencionar en la introducción. A ver. Un momento. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Alguien confírmeme eso, por favor? Ya, genial. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta del tema? ¿Alguien quiere brindar algún ejemplo hasta ahora con lo que hemos mencionado? Pueden escribirlo, pueden mencionarlo, como deseen.
entonces seguimos. Bueno, aquí mencionando justamente lo que les había comentado, debemos de, bueno, mencionar frecuencias, morbimortalidad. Y esto es importante, no es una revisión temática, chicos. Debemos enfocarnos en el tema en específico de nuestra investigación. Ya, uno de los principales errores es no ser preciso. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, digamos, tuberculosis, asociación en pacientes con TBC y VIH, ya. Yo empiezo mencionando la frecuencia de la tuberculosis a nivel mundial. Después hago énfasis que es bastante frecuente o que la región de repente en la que nosotros vivimos cuenta con una alta incidencia de tuberculosis a lo largo de los años, en los últimos 10 años, y que ha venido en aumento. De repente en los últimos 5 años ha aumentado en un 40%, y la cantidad de muertes que se han generado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si después yo empiezo a mencionar que la tuberculosis se asocia a diversas enfermedades, complicaciones, entre ellas el VIH? Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa si después yo me empiezo a desviar y empiezo a mencionar otras complicaciones que no vienen al caso? O de repente no me enfoco en mi estudio en sí. Comparo otros estudios, pero no hago énfasis en qué es lo nuevo, qué es lo relevante, innovador. Esos son algunos tips que, bueno, con la experiencia, con la práctica, uno va tomando, van a ir viendo que poco a poco se les va a ir haciendo más fácil. Aquí está. Esto es un poco más de lo que ya les había mencionado. Ojo, a mí me gusta mencionar las cosas porque si no, solo se centran en la diapositiva y la idea es que lo recuerden, ¿ya? Hay muchas de las cosas que voy a mencionar que no están en la diapo o que las menciono y después se presentan en las diapositivas. También para que se mantengan enfocados. Igual, aquí les doy la ayuda entre la diapositiva para que posteriormente yo les voy a brindar acabando la charla, para que puedan también repasar, ¿no? Ahora, me gustaría continuar con cómo escribir. Algunos errores que tienen es que, por ejemplo, en su primer párrafo lo describen como una sola oración. Hacen una oración de 5 líneas, de 6 líneas, y unen 3 ideas, que no está mal, pero deben de ser pausados al momento de escribir, debe tener un orden y deben de ser ideas exactas, ideas que luego se puedan juntar y puedan brindar un párrafo. Además, bueno, haciendo énfasis, ¿no?, en que se debe de mencionar de manera simple, no emplear lenguaje muy complejo. Recordemos que el lector debe entenderlo. Nosotros escribimos, aportamos, ¿no?, en evidencia científica para que el lector pueda entendernos. Se debe de citar siempre, también es muy importante citar, no copiar y pegar, porque después caemos en las malas prácticas y eso no está bien, mucho menos para alguien que está empezando. Ya. El objetivo debe ser claro. Recordemos que nuestra pregunta de investigación debe también de ser clara y debe de estar dividida, o debemos de poder encontrar todos los elementos. Hay un método que es el método PICO o PECO,
o a veces tiene muchas variantes en realidad. Hay preguntas en las que de repente puede variar, no es una intervención lo que se va a evaluar, sino una exposición. ¿Me podrían escribir o alguien podría abrir su micrófono y decirme qué significa el pico? Esta E que es la I, ¿qué significa? Yo, ya, el acrónimo PICO, P va por la población, I por la intervención que se le da en el estudio, C la comparación y O es el outcome o resultado. Claro, está bien. Claro, outcome o resultado o desenlace. Y bueno, todo lo demás que ha mencionado está bien. Entonces, esto es lo que nosotros también debemos de mencionar en nuestro objetivo. Hemos de mencionar la población en la que estamos, nuestra población objetivo, o evaluar, nuestra variable de exposición, desenlace y el parámetro que nosotros vamos a estimar. Esto en realidad, ahorita de repente se les hace un poco difícil, pero he colocado algunos ejemplos para que se pueda entender. Por ejemplo, esto, ya, perfecto. Pueden leer el objetivo, ya. Si ven el objetivo, pueden identificar estos 4 elementos, ¿no? Dice, el estudio evaluó la asociación entre la circunferencia de cintura y el ratio cintura-altura con la resistencia a la insulina, o bueno, los marcadores de resistencia a la insulina en una población de adultos normopesos que trabajan en una institución educativa privada. ¿Hay alguna duda hasta ahora con respecto a este tema? O lo que hemos visto, que ya con esto estaríamos cerrando la introducción, o lo que es introducción. Doctor, acá hay algunas preguntas que me mandaron, ahorita le voy a leer. A ver, ya, me dijeron que le pregunte cuál es la diferencia entre el cono invertido el embudo de investigación, ese que había mencionado anteriormente. Y el otro, si es que hay otra metodología donde se use ese embudo, ¿cuál es la diferencia o en qué caso se usa? Ya, a ver. Vamos a retroceder. El embudo o cono invertido, bueno, me hubiera gustado ponerles un gráfico, pero se entiende, sí se entiende, ¿no? Es un cono invertido que va desde lo más general a lo más específico. Es decir, nosotros hacemos una aproximación general relevante de nuestro tema, mencionando los antecedentes, que sería la base invertida, ¿no? Todo lo antecedentes, cifras, cosas que alimenten de forma general nuestra introducción y puedan ubicar al lector en un contexto. El lector entiende y vaya diciendo, ya, me habla de tuberculosis a nivel mundial, me habla de tuberculosis a nivel latinoamericano, me habla de tuberculosis a nivel de Perú. Entiendo entonces que se quiere enfocar en Perú. Y después me habla de todas las complicaciones que trae la TBC, agudas, crónicas. Y después me habla de una en específico. Entonces entiendo que se quiere centrar en esa complicación. Y después me empieza a mencionar algunos déficits. Entonces yo entiendo que lo que quiere decir es que él no va a hacer lo mismo, que no va a cometer de repente
los mismos errores que ha podido encontrar con respecto a otros trabajos, para después llegar al objetivo, que es la respuesta y el cierre con broche de oro de lo que el lector está entendiendo. Se redondea, ¿no?, toda la idea de la introducción. A eso yo me refiero con cono invertido. Y claro, de hecho, o sea, el cono invertido es válido para otros estudios. Por ejemplo, ¿no?, en una revisión sistemática, en realidad una introducción debe tener la misma estructura. Ahora, no quiere decir que siempre sean de 3 a 5 párrafos. He visto artículos que, por ejemplo, son de 1500 palabras, unas comunicaciones breves, un artículo original corto, y la introducción solo tiene 2 párrafos. O incluso hay artículos cuyo tema es tan novedoso que quieren hacer énfasis exclusivamente en la discusión. Y teniendo en cuenta que el límite en la revista es de 2500 palabras, por ejemplo, dicen, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi introducción súper directa, porque el tema es súper nuevo y yo voy a reventar mi discusión. Entonces hacen una introducción con un solo párrafo y le brindan o le dan, ¿no?, el resto de palabras a la discusión. Ahí ampliar, explicar mecanismos biológicos, comparar los estudios. Entonces, al final, como les mencioné al inicio de la charla, es cuestión de formas. Es cuestión de formas. No hay un esquema, ¿no? O sea, totalmente estandarizado. Por eso les mencioné que puede ser de 3 a 5 párrafos, como puede ser hasta el 15% del total de palabras que tiene manuscrito por el libro extenso. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Todo bien? Ya. Ok, entonces continuamos. Espero que ya les haya quedado más claro con respecto a la introducción, que es algo bastante útil. Es lo que engancha, ¿no?, al lector. Muchos dicen el resumen. Sí, el resumen, sí, claro. El resumen es un resumen, ¿no? El lector muchas veces solo va al resumen si quiere saber ya cuánto fue la prevalencia de la condición que ellos evaluaron, encontraron asociación o no, ya, nada más. Pero si después ya quiere ahondar, quiere ver, primero ve la introducción. Si le convence, sigue. Y si no, bueno, ya después se empieza a machetear la introducción, ¿no? Entonces, es bastante importante. Aquí otro ejemplo de redacción de objetivos. Este estudio, publicado en una revista de menciona, bueno, quiso evaluar la asociación del riesgo de consumir alcohol, o el riesgo del abuso de alcohol, perdón, y el desenlace de suicidio, no de riesgo de suicidio, en internos de medicina de hospitales peruanos. Entonces, vemos la población bien específica en el objetivo, una variable de exposición, una variable de desenlace. ¿Cómo esto? Ah, ya. A ver, hay una pregunta. Buenas noches. ¿Qué es la oración de fuerza, soporte y cierre? Ya. De nuevo, eso es como yo estilo, o es
como yo en algún momento leí, revisé, se puede escribir de esa forma, con una oración de fuerza, una oración de soporte y una oración de cierre. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. La oración de fuerza, a ver, digamos, este es un ejemplo práctico. Tenemos la frecuencia de automedicación en Perú. Ese es el título de mi trabajo, ¿no? Patrón de automedicación responsable e irresponsable en adultos de Perú. ¿Ya? De hecho, está publicado, es un estudio publicado por mí. Y ahí yo seguí, o sea, ahí está bien marcada en la introducción cómo es que se mencionan, o cómo es una oración de fuerza, soporte y cierre. Podría ser como oración de fuerza, menciono la automedicación, es una práctica bastante frecuente en Latinoamérica o en el mundo. Es una oración bastante amplia y que explica de forma bastante cruda el problema que yo quiero explorar. Es como para decir, ya, me dices esto, ahora, ¿cómo lo sustentas? Y ahí vienen las oraciones de soporte. Mencionas, por ejemplo, a lo largo de los años se ha venido evaluando esta práctica, hallando determinantes. No obstante, no se ha podido, aún existe un consenso claro, ¿no? Con respecto al tema de automedicación y su práctica. Y después la oración de cierre es una oración que debe de entrelazarse con la oración de fuerza del siguiente párrafo. Por ejemplo, mencionan, sin embargo, se han realizado diversos estudios para tratar de hallar alguna solución a esta problemática. Y el siguiente párrafo empezaría con, por ejemplo, se han planteado estudios con diversas metodologías para tratar de hallar una respuesta o formas en temas de economía y salud, para dar solución al tema de la automedicación. Les voy a dejar aquí ya que han insistido con este tema, les voy a colocar un link por el chat. Un momento. Para que ustedes puedan revisarlo. Ese es el título, el artículo. Lo pueden buscar en Scholar o en PubMed, como gusten. Es de acceso libre, entonces lo pueden descargar libremente y pueden revisar con mayor detenimiento después la introducción. Van a identificar los 3 puntos importantes que yo les mencioné, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y qué es lo que se va a hacer, y cómo cada uno de los párrafos está dividido de una forma académica, tiene una estructura académica. Sí es importante empezar a escribir de esta forma, también porque les va a dar más práctica con respecto a cómo unir las ideas, porque muchas veces uno dice, ¿cómo empiezo a escribir? Tiene las ideas, pero no tiene el esquema, o ha leído tanto que no sabe cómo plasmarlo. Entonces, haciendo estos esquemas,
le pueden servir mucho a uno cuando recién está empezando, o para ser más ordenado también, y que se pueda entender mejor su artículo o leer. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para seguir con la siguiente parte, que es hipótesis. Quiero que esto quede bastante claro, porque realmente tienen que, o sea, si quieren empezar a escribir o ya tienen publicaciones, es importante que tengan esto claro. Sobre todo porque si no se entiende la hipótesis que ustedes están planteando, no se van a entender posteriormente sus resultados. Y si no se entienden los resultados, no van a poder hacer bien, ¿no?, la discusión. No van a poder explicar bien los resultados. A ver, entonces pasamos. Hipótesis, aspectos claves. Debemos de recordar que es una afirmación formal de la relación esperada, ¿no?, en mis variables. No debe ser neutral nunca. Siempre debe brindar una respuesta a mi pregunta. Debe de tener direccionalidad. Por ejemplo, a ver. ¿Cómo lo planteo? Ya. La hipótesis debe de tener también, debe de tener direccionalidad, sí. Debe responder a mi pregunta de investigación. Bien. ¿Qué es lo que genera esta hipótesis? Nos obliga, ¿no?, a revisar la literatura, a ver nuestra pregunta de investigación y ver cómo la podemos abordar mejor. Es la respuesta, por así decirlo, es el resultado final de lo que el investigador hace. Por ejemplo, hay muchas formas de plantear una pregunta. Revisas la bibliografía en el tema, vas a publicaciones recientes, vas a publicaciones, vas a revisiones narrativas del tema. La misma práctica clínica diaria te brinda un panorama más amplio. Una vez planteado tu tema, dices ya, ¿cómo es? ¿De A a B o de B a A? ¿Cómo es la dirección? Ahora, se preguntarán, pero si mi estudio no es longitudinal, por ejemplo, ¿no? ¿A partir de qué estudio nosotros podemos plantear causalidad? Es una pregunta. Dentro de los estudios observacionales, ¿no? ¿Qué estudio me permite hablar de causalidad? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe? Digan sus respuestas. Sí se me escucha, ¿no? Ya. Bueno, no leo respuestas. Bueno, sería una cohorte. Sí me siguen, ¿no? Ya, genial. Claro, sería una cohorte. Por ejemplo, en un estudio transversal no se podría evaluar causalidad. Pero igual nuestra hipótesis, igual con un estudio transversal, nosotros podemos plantear una hipótesis. Claro está. Y debemos de brindarle direccionalidad. Debemos de enfocar nuestra pregunta de investigación y ver el orden de nuestras variables.
identificar la exposición y que esta exposición condicione a un desenlace. Nosotros sometemos eso a evaluación mediante nuestro análisis estadístico y finalmente justificamos después el porqué de nuestra asociación, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cómo nosotros planteamos que A va a B? En base a lo que hemos leído. Así algo resulte obvio, igual debemos de justificarlo. En base a todo lo que hemos leído, en base al marco teórico, en base a los antecedentes. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, ok. Si no hay nada, continuamos. Ya. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo una hipótesis. Mencionando, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de malnutrición en la infancia está asociada a un menor nivel cognitivo en la niñez. Entonces, ahí podemos ver todas las partes de hipótesis. Primero, la malnutrición, que pues vendría a ser antes, y si mencionamos antes, lo pongo de esta forma para que se pueda entender mejor como la exposición. Niños que están expuestos a malnutrición en la infancia terminan en un desenlace de un menor nivel cognitivo durante su niñez, ¿no? ¿Alguien tiene algún ejemplo de hipótesis para poder desglosarla? ¿Alguno que está haciendo un trabajo de investigación? Si no, yo planteo otro ejemplo, no hay problema. Ya, entonces, les voy a colocar por el chat partes de una pregunta pico y quiero que ustedes, bueno, un voluntario, ¿no? Me proponga una hipótesis. Esto sería más fácil si fuera presencial, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de adaptarnos. Ya les puse las partes de la pregunta. La población está unida a la exposición, por si acaso.
Claro, sí, sí, sí. Planteen una hipótesis. Después va a ser al revés. Después yo les voy a dar igual lo mismo, pero quiero que me planteen la pregunta de investigación. Después les voy Ya, a a brindar ver, otro ejemplo. ¿existe una diferencia significativa entre la adherencia a políticas de tamizaje en el personal técnico de enfermería con conocimientos adecuados de la interpretación de PPD en comparación con el personal que tiene conocimientos inadecuados? ¿Algo así? Ah, es mencionar, debemos de ver nuestra población, ¿no? Es el personal técnico de enfermería, Ujú. con una característica, ¿no? Que es que cuentan, acá, digamos, nuestra variable es el conocimiento e interpretación del PPD. Nuestro desenlace serían la adherencia a políticas de tamizaje. Lo que queremos ver nosotros es si contar con un conocimiento adecuado termina en una mejor adherencia a políticas de tamizaje en comparación a aquellas personas que no contaron con un conocimiento inadecuado. Y tiene lógica. Por eso, la hipótesis debe seguir una lógica. ¿En base a qué? A sustento científico sólido. Debe ser factible y debe ser evaluable. ¿Evaluable cómo? Bueno, mediante las pruebas estadísticas, ¿no? Finalmente eso es lo que nos dice si hubieron diferencias y qué grupo presentó mayor desenlace, ¿no? O variable de interés. Por ejemplo, a ver, les escribo otro ejemplo. Aprovecho, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, lo leo. En la población de adultos eutiroideos no diabéticos existe asociación entre el índice METS-IR y la resistencia a la insulina. El índice METS-IR es un índice, un valor numérico, un cálculo, nada más, ¿no? Y la resistencia a la insulina es otra variable de interés. Lo que quiero es que, bueno, ya que tocamos el tema del pico también en esta charla, quiero que me identifiquen en base a esa pregunta, el pico. Hago este ejemplo en especial, es por ya, la población está bien. Me interesa más la exposición y el comparador.
Ajá, exacto. Eso es lo que yo quería que notaran. Si ya hay comparador. No, o sea, ya, voy a responder en orden, porque se puede confundir. Población, sí, adultos eutiroideos no diabéticos. En este caso no habría intervención, sería una exposición. ¿Ya? Hasta ahí, claro, ya habría una exposición. Claro, es que no, sí hay comparador. La exposición sería mayor puntaje de METS y R. Y el comparador sería menor puntaje de METS y R. Por eso les hice énfasis en que era una variable numérica. Y el desenlace sería la presencia de resistencia a la insulina. En un estudio transversal como fue este, o como es este, perdón, como es este, tenemos que plantear bien la direccionalidad de nuestra hipótesis, ¿ya? Porque no podemos hablar de causalidad como en una cohorte, porque justo lo que nos falta es lo principal para hablar de causalidad, que es el criterio de temporalidad. Es más fácil si es por ejemplo, como les mencioné en el ejemplo de arriba, ¿no? Si está más claro en el el que les leí de la incidencia de malnutrición y el desenlace de retraso de crecimiento, ¿no? O retraso cognitivo, creo que era déficit cognitivo. Ahí es más fácil, porque hablamos de tienen malnutrición o no tienen malnutrición, y si desarrollan después del seguimiento el desenlace de interés. Pero acá no, y justo les puse este ejemplo para que nunca se olviden. Es exactamente eso, ¿no? Un mayor puntaje de mi exposición, ¿no? Del MET-cierre, y el comparador un menor puntaje. La exposición sería un alto nivel basado en el puntaje y el comparador un bajo nivel basado en el puntaje. El desenlace de la resistencia a la insulina. Poco a poco, mientras vayan revisando más estudios, vayan empapándose más en el tema, van a poder distinguir más fácilmente esto. Por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo. ¿Cómo se explicaría esto? En este, que también es un estudio transversal, hablamos de población de interés y grupo expuesto, que son aquellas personas, adultos, eutiroideos no diabéticos, mi población bien delimitada, específica, que cuentan con deficiencia de vitamina D. Desenlace, mayor prevalencia de diabetes, comparador, que no cuenten con deficiencia de vitamina D. Entonces aquí mi hipótesis sería que existe una asociación en la cual existe una asociación en adultos eutiroideos no diabéticos. Aquellos con deficiencia de vitamina D presentan una mayor prevalencia de diabetes en comparación a aquellos que no cuentan con deficiencia de vitamina D. Espero que con este ejemplo haya quedado más claro. Hemos visto varias formas de plantear tanto un acrónimo PICO como también una pregunta de investigación, cómo ir de uno al otro. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. En este caso, ¿no? La deficiencia de vitamina D se asocia a obesidad en
pacientes o en adultos eutiroideos o diabéticos. Esa es nuestra hipótesis. Consulta con un médico viajero antes de partir reduce la transmisión de coronavirus. Hablando específicamente en el contexto que estamos viviendo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tema? Es de hecho bastante complicado, pero he tratado de hacerlo lo más amigable posible. ¿Alguna pregunta? Si no pueden abrir el micrófono, no hay problema para preguntar directamente. Doctor, una pregunta. A ver, En ¿cuál es los la pregunta? trabajos que son descriptivos, meramente observacionales, ¿necesariamente tiene que haber una hipótesis o es que la hipótesis va en trabajos que ya impliquen ser más analíticos? Por ejemplo, es buena esa pregunta. En los trabajos descriptivos, así como en trabajos exploratorios, nosotros no podemos tener una hipótesis porque no estamos realizando una comparación o una asociación. En este caso, si tuviéramos un estudio transversal analítico, las pruebas estadísticas son las que nos proporcionarían la herramienta para nosotros comparar ambos grupos con respecto a las variables de interés, ¿no? De exposición y desenlace, y de esa forma realizar, ¿no? la comparación de la hipótesis y ver si es que hay asociación o no hay asociación. Doctor, y en caso de que se haga trabajos así con encuestas o cuando se hace en un grupo ya seleccionado, se le hace una capacitación sobre determinado tema y posteriormente se le toma como un test a ver si es que ese tema ha tenido un impacto, ahí sí ya tendría que realizarse una hipótesis. Es que depende, o sea, por ejemplo, ya, tú me mencionas una encuesta ya. Tenemos un grupo de estudiantes de quinto año en la universidad. Déjame entender bien tu idea. Yo entiendo que a esas personas se les hace un pretest de lo que saben con respecto a algún tema y después se les brinda una capacitación y se les toma de nuevo otro examen midiendo sus conocimientos en el tema post capacitación. Eso es lo que yo entiendo. Sí, Ya, doctor. claro. Ajá. Ya. Entonces, claro, sí, pues sí habría una hipótesis, porque lo que tú estás viendo es el impacto, claro, el impacto de tu charla en la variación de los puntajes de la encuesta. Te digo variación de los puntajes o conocimiento porque yo entiendo que tomarías tu variable como una variable numérica, ¿no? O sea, no necesariamente aprobado o desaprobado. Recordemos que, por ejemplo, ¿no? si tú lo dicotomizas, es decir, o sea, pones un punto de corte, ¿no? Y dices, de 11 a más es aprobado, de 11 a menos es desaprobado. Si tú quieres ver el impacto de tu charla, ahí no te sería tan útil porque no es lo mismo o sea, la charla a una persona y digas que aprobó. Si, por ejemplo, antes de que le des la charla, aprobó con 11 y después de tu charla sacó 20. ¿Me entiendes? No es lo mismo decir 11 que 20. Ese es el problema cuando tú dicotomizas.
Claro, si quiere verse el impacto, claro, tú dirías que la charla tuvo un impacto positivo en el puntaje de la encuesta, que es tu desenlace. Tu desenlace serían los conocimientos en determinado tema. Y tú tienes un grupo al que le das una charla y un grupo al que sí le das una charla y un grupo al que no le das una charla, que sería tu grupo al cual le das la intervención, que es la charla. Ves cuánto saca el grupo al que le das la charla y cuánto saca el grupo al que no le das la charla. Creo que así lo estoy entendiendo. ¿Está bien? Es que en un trabajo se quería tomar acerca sobre una orientación. Más que nada se quería dar una charla para ver si es que con Ujú. esa charla los alumnos se iban a predisponer a tener más conocimiento sobre ese tema. Y bueno, en cuestión de si es que iba a tener un impacto positivo. Eso más que nada estábamos viendo. Claro, pero ¿cómo mides impacto positivo? Ese sería el tema, ¿no? O sea, tendrías que operacionalizar bien tu variable. Pero eso ya es parte de otros temas, ¿no? O sea, ya va más con variables, va más con diseño, no tanto ni plantear la pregunta ni la hipótesis, porque la hipótesis queda clara. O sea, yo entiendo que tú quieres ver cuál es el impacto en un desenlace en base a personas a las cuales le das tu charla, pero tendrías que tener bien delimitadas tus variables y saber cuál es tu desenlace. Si lo trabajas, o sea, claro, sí se entendería. De hecho, el ejemplo que te estoy planteando es el más práctico y más académico también. Tienes un grupo de expuestos, o sea, un grupo de intervención, un grupo de comparación. A unos le das la charla, a otros no, y al final les tomas el mismo examen y ves en cuánto varió su puntaje. Y si hay diferencias mediante pruebas estadísticas significativas, diferencias significativas entre ambos grupos, para decir si tu charla tuvo un impacto importante, ¿no? O significativo, un impacto significativo en la variación de los puntajes entre ambos grupos. A ver. Gracias por la pregunta, Ángel. Siguiente, ¿cuál es la cantidad de referencias recomendadas que debemos considerar en la introducción? Es variable, es variable. Y la respuesta es depende, ¿no? Como muchas cosas en investigación, depende. Depende. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un tema muy nuevo, muy novedoso? Recordemos que tú planteas la pregunta, tienes la pregunta planteada. En base a eso haces una búsqueda bibliográfica. En base a la búsqueda bibliográfica rastreas todo lo de tu tema. Antecedentes, bibliografía para el marco teórico o el aspecto. El marco teórico es lo que te va a permitir a ti la información del marco teórico a explicar el porqué de tu asociación. Sea en base a si, por ejemplo, quieres ver patrones de automedicación, buscas información que te permita ver cómo explicar los patrones de investigación, condicionantes sociales, teorías del comportamiento humano, no sé. Y, por ejemplo, si vieras asociación entre vitamina D y diabetes, tendrías que en tu marco teórico o en la búsqueda bibliográfica que hagas, encontrar información sobre estudios previos en tu tema, antecedentes, y también información que te diga cuál es la ruta biológica en la fisiopatología que la deficiencia de vitamina D te pueda llevar a diabetes o a resistencia a la insulina. Entonces, eso es lo que tú debes de hablar en tu... esas son las referencias que tú deberías de tener. Ahora, en la introducción debes de citar estudios previos, debes de citar, estudios previos para mencionar las diferencias que tengan con tus estudios, o sea, con el estudio que tú quieras plantear, perdón.
debes de citar también estudios que alimenten las cifras para presentar la importancia de tu tema a tocar. Y si quieres un poco hablar también de que, por ejemplo, no sea, puedes mencionar, se han planteado diversas explicaciones a esta asociación, sin embargo, no son concluyentes. No estás explicando la asociación porque eso se entiende que se va a discutir con amplitud en la discusión, pero estás mencionando ahí la importancia de por qué también se estudia. Entonces, por más que no tengas antecedentes, no es que vayas a no citar ningún estudio en tu introducción, pero la cantidad es variable. Como te digo, te estoy explicando mediante ejemplos, diversos escenarios. Si un estudio es súper conocido, ya la asociación se ha evaluado incluso en estudios grandes, pero tú quieres hacerlo en una población en específico, debes de mencionar también todos los antecedentes, o bueno, algunos antecedentes que tú puedas haber seleccionado en tu introducción. Es de suma importancia mencionar los... disculpa, Andrea, voy a continuar con tu pregunta después de responderle a Solange, porque es una repregunta, ¿no? Está asociada. Es de suma importancia mencionar los métodos de los estudios antecedentes. En realidad es como, o sea, si tú no mencionas la diferencia que tienen los estudios previos, si es que hay, ¿qué pasa si es un tema nuevo? Ya, la justificación que tú resaltas en la introducción del por qué se debe hacer el paper es justamente parte importante de por qué no se sabe mucho. Pero ¿qué pasa si ya se sabe el tema, si ya se ha explorado? Si hay estudios en Europa, en Latinoamérica, Perú, en la misma población de relevancia, o de interés, ¿no? Perdón, la misma población de interés que tú vas a tocar. Debes de revisar los antecedentes para en base a eso hacer una diferencia o marcar una diferencia con tu idea, con tu artículo. Es justamente por eso que se menciona que debes de también hacer una comparación pequeña, no una diferencia con los otros estudios, porque igual eso lo debes de ampliar en la discusión. Pero sí, es importante, es relevante, sobre todo para defender tu idea y el por qué tu estudio es importante. Creo que con el ejemplo se entendió mejor. A ver, en la justificación se puede referenciar, claro. De hecho, si hablamos de justificación, no te preocupes a ti. Si hablamos de justificación, estamos hablando de protocolo. Si hablamos de introducción, estamos hablando de manuscrito. Pero recordemos que el protocolo te va a hacer un buen protocolo. O sea, yo siempre lo menciono. Si uno elabora un buen protocolo, puede adaptar rápidamente su introducción. Entonces, la justificación, claro, se debe referenciar, porque es justamente el por qué es importante hacer tu estudio. Y va ligado muchas veces a la falta de estudios, a la diferencia o la falta de exploración. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres ver deficiencia de vitamina D y resistencia a la insulina, pero en estudios previos han visto lo mismo, vitamina D y resistencia a la insulina, pero usaron la escala Quickie, por ejemplo, usaron la escala HOMA, y tú, en tu artículo, vas a emplear, igual vas a ver vitamina D, déficit de vitamina D y resistencia a la insulina, pero vas a usar la escala o el puntaje del TIG o el puntaje del MED-CR. Eso tendría que ir en tu justificación, porque estás haciendo una comparación y justificando por qué, pese a que hay estudios previos en tu tema, de repente no han sido exactamente iguales, porque tú vas a emplear una escala distinta de ellos, citando y mencionando que de repente tu escala en población latinoamericana o en población peruana ha tenido mayor, es más válida, ¿no?
tiene mayor sensibilidad y especificidad y es mejor que las escalas más Monses que han utilizado los otros artículos, ¿no? Y claro que tendrías que citar, ¿no? Tendrías que referenciar, y es tu justificación. ¿Se entendió? Bueno, claro, esa es una pregunta para todos. Genial. Bueno, entonces creo que ya, bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero haber podido aportar un poco en su formación científica. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ha estado muy interesante y ha podido resolver también nuestras dudas.